Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, bebiendo el agua viva que es Jesús, iluminados por la luz que es Jesús y resucitando a la vida eterna con Jesús, preparándonos en esta cuaresma por el cuarto domingo, cuarta semana, previo a la Semana Santa, la Semana Mayor, con 3 textos que en su orden, en la Sagrada Escritura, del Evangelio, la semana pasada, bien mencionaba José Ignacio Munilla de la diócesis de San Sebastián en España, el agua viva en la Samaritana, en el pozo de Jacob, cuando Jesús le pide beber de esa agua a esta mujer que en su momento salir al mediodía a la hora de sexta, de la siesta, según decía Pedro Justo de Río en Jesús de Nazaret, en el espacio previo de la hora santa de Tel Aviv, en la iglesia del Carmelo, pasado jueves, que así contaban las horas en el pueblo de Israel. La hora que podría salir, que no era vista por los demás y que pues llevaba como todos seres humanos su pecado, pero que en gracia de Dios sale allí al encuentro, movido por el Espíritu Santo, para glorificarse en ella y darle la oportunidad de liberarse de esas cegueras que le causan las pasiones en el corazón por llevar ya quinto esposo, y no era el real, el adulterio. Y es también hoy en el Evangelio de San Juan, con la sanación de un ciego de nacimiento, que en el pueblo de Israel se consideraba un pecado y se creía que era un pecado de las generaciones anteriores, padre o madre, o de ambos, y lo pagaban los hijos, pensando en el Dios castigador, en el Dios que toma revancha sobre el mal comportamiento, sobre el mal vivir, sobre las malas venturas, las aventuras del mal. Pero la tentación siempre ha estado. Es la oportunidad de transformar, como dice Pedro Justo de Río, leyendo en el texto de Warren, hoy por el día 26 de preparación en la Cuaresma. De ahí se aprende. Es una escuela. Cuando se reza el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tomar la decisión correcta es caminar en la derecha de Dios, pero decidir entre lo que es bien y lo que es mal es de Dios. Lo decía también Everardo Cázares hoy, escuchando el día 78, en el libro del Génesis, con la designación por Dios de Rebeca, la mujer de Isaac, ante los padres allí, que uno de ellos, Labán, decía, le corresponde a Dios decir lo que es bien y lo que es mal. Y a veces nos tomamos esa atribución de juzgar. Y vendrá Dios mediante el próximo domingo la meditación en torno a la resucitación de Lázaro, los hermanos de Betania, amigos de Jesús, su familia amada, Marta y María. Marta siempre reclamando que María estaba en la meditación, en la contemplación, en la oración con Dios permanente, y había elegido la mejor parte y no se le quitará, le decía Jesús a Marta, cuando ella le decía que le ayudara en las cosas del hogar, en los trabajos, en lo habitual. Ambas se necesitan, ser Marta y ser María. En algún momento nuestros hermanos de la Orden Carmelita Descalzos, Fray Alejandro Tobón, que invitaba ahorita en la previa a acompañarlo con el triduo San Josefino, San José, patrono de la Orden de los Carmelitas Descalzos, como también Santísima Virgen María, que eran muy fervientes a ellos
o fervorosos a ellos, piadosos a ellos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita Lacoque. En Francia, que es donde van a estar haciendo el concierto gregoriano y llevando este ministerio de Enamórate de Jesús. Entonces San José, Santa María y Jesús, la familia de Nazaret. Congregados hoy, el día de mañana, 20 lunes, civilmente y por la iglesia se traslada la celebración del patrono San José. Y hoy pues vamos a tomar unos textos del libro de Samuel, en la primera lectura sobre la elección de David como rey de Judá. Y en la carta a los Efesios, que invita a vivir iluminados por Cristo, el apóstol San Pablo. Y el Salmo 23, maravilloso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que sea entonces el Espíritu Santo que nos acompañe en este espacio-tiempo para meditar la palabra de Dios. Amén, que así sea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala. Laudato Si. Estamos en el primer libro de Samuel y aparece allí el ascenso de David y la decadencia de Saúl. David es consagrado rey. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida del rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es,
Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 23, en alabanza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es el Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor, nada me falta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 6 y siguientes, vivir iluminados por la luz de Cristo. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto da. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, entre los versículos 1 y 41.
Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo unió al ciego en los ojos. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo todo. Hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron: ¿cómo era que yo podía ver? Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo? Declaran ustedes que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora pueda ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad, y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? Es que también ustedes quieren seguirlo. Entonces lo insultaron y le dijeron:
tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de eso no sabemos ni siquiera de dónde, de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Ciegos espirituales. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para los que ven se vuelvan ciegos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen que ven, son culpables. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con esta maravillosa meditación de la palabra de Dios, situémonos en el Evangelio con Jesús. El Espíritu Santo me inspiraba allí en la lectura, aparentemente un error. Jesús lo hizo todo. Tomó agua después de su saliva y tomó lodo. Decía allí la palabra, Jesús hizo lodo. Aprovecho esa oportunidad para decir que Jesús hace todo. El proceso de sanación, de restauración y restitución del daño. Este daño natural, una ceguera de nacimiento, que puede ser algo biológico, y el cristalino, la retina, el ojo en cualquiera de sus componentes, o todo, está impedido para ver, o está desconectado el cerebro, de esa cartografía cerebral, hay un problema fisiológico. Pero ese es el cuerpo para poder ver hacia afuera. Para ver desde el corazón, que es desde adentro, es donde entra Jesús a hacer todo su trabajo maravilloso. Agua, luz y vida, como bien se decía allí. Para ya no tener más sed, agua de vida eterna. Luz para ver en la luz y en la oscuridad. Porque a veces tenemos la luz del mundo que nos enceguece al interior. El exterior con su brillo, con su resplandor, con sus luces multicolores, nos hacen ver en blanco y negro lo que adentro es diáfano, que es la luz de Dios en el corazón. Y en la oscuridad se ve con más claridad, con los ojos de Dios, con la luz del corazón, con esa luminosidad para pasar desapercibidos, para confundir al que habita en las tinieblas. Jesús decía allí en la palabra, hay que aprovechar el día
para hacer la obra, su obra misericordiosa, su pasión, muerte y resurrección. Se puede uno quedar en todos los detalles, porque ahí describe todo un proceso el maestro, sin igual maestría, sin igual tino, podría pensarse en lo humano, sin igual claridad que pueda dar cualquier didáctica. Jesús, maestro, todo el proceso completo que lleva a la conversión. Ver con la versión de Jesús, transformarse en la versión de Cristo y reconvertirse de su propia versión. Cuando uno se queda enamorado de su propia versión, entra en idolatría, entra en el ego y entra en las cegueras. Espiritualmente, porque ya no reconoce la divinidad. Se hace como humanidad un Dios. Entonces, desobedece a Dios. Primer acto de rebeldía. Segundo, cuando sigue a otros modelos, se enamora de la criatura, otra, incluso humana, por su sentir, por su pensar, por su actuar, por su ser, por su vida, por su obra, por las obras, por los hechos, las acciones, todo eso está en la sociedad. Y entonces pensamos que el otro es un modelo, ceguera también, porque es dependencia de otro. Y eso es idolatría y eso es pecado también. Porque no se está reconociendo a Dios. El ciego no conocía a Dios, pero después cuando se encuentra con Dios lo reconoce. O sea, ya lo sintió en el corazón, ya lo puede ver afuera y reconocerlo desde adentro. La gente, cuando pasaba por allí, tenía dudas. Este era el que pedía allí. Este es el ciego de nacimiento. Este es aquel. Parece, pero no es. No, ese es que pasa desapercibido, se nos vuelve parte del paisaje. Y eso sucede, seres amados, con nosotros. Me adelanto un poquito a nuestra realidad, porque vemos al otro y lo vemos por debajo, con las cegueras espirituales, porque soy muy religioso, muy piadoso, muy creyente. El otro no. Ese es pobre y está arrastrado, es miserable. Tendrá sus pecados, dirían los fariseos. Sus padres o él, o ambos. Y eso se hereda. Y para mayor desgracia, más adelante lo van a expulsar de la sinagoga, pero entonces ya lo ven con desprecio. O sea, por esa cuestión de higiene que ellos guardaban, ese pudor, esa pulcritud que es superficial, no es profunda. No han tenido la experiencia de Dios, no han experimentado en el corazón de Jesús, en su propio corazón, que es agua de vida eterna, luz de vida eterna, y es la misma vida eterna, Jesús, camino, verdad y vida. Ellos no ven de eso, siguen la ley de Moisés, lo señalan ahí en el interrogatorio que le hacen al ciego. Y en esa conversación, porque es de la versión de Dios en el corazón, más que un diálogo de lógicas, se nota allí que el ciego no se pone a discutir ni de filosofía, ni de ideología, ni de teología, no. Él va a lo concreto. Ese Señor me sanó, lo único que sé es que yo era ciego y ya veo. Que si Él es pecador, eso no sé, no me consta. ¿Cuántas veces nosotros somos inclinados por el tentador a juzgar, a condenar, a hablar mal del hermano, del próximo? Y en este caso es Jesús. Pero a cualquier, que está representado Jesús en cualquier hermano. Y somos más dados al chisme, muy flojos de la lengua, una lengua viperina, como se dice por ahí en el pueblo. Juzgar al otro, condenar al otro y expulsar al otro en nuestras vidas.
Malas noticias, seres amados. Entre más hagamos eso, más lo vamos a encontrar. Porque esa es la prueba de fe. Superar en el amor eso que odiamos, eso que rechazamos, eso que evitamos, más lo vamos a tener que ver hasta que lo amemos. Hasta amar el peor enemigo, o al que no es nuestro amigo, el que consideramos el más desgraciado. Esa es la prueba. Y si ya lo hemos sentido en el corazón, si ya ha pasado por la mente, ya lo hemos visto incluso, ya no tenemos escapatoria, eso volverá a la luz. Lo ha hecho Jesús en otros evangelios. Todo quedará al descubierto, nada quedará impune, porque del corazón salen los pecados, las maldicencias, la promiscuidad, toda la corrupción, de lo que decía también San Pablo a los Efesios. Liberarnos de todo eso de las tinieblas, de todo eso de la oscuridad, de todo eso de la negación de Dios, que esa es la negación del amor, ese es el enemigo, es el patán que va, a él que le va a importar eso. Él es un tramposo, el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote. ¿Qué hace? Prometerle a uno esta vida y la otra, enseguida lo deja en mitad de camino tirado cuando ya uno está llevado, cuando ya le acabó el tiempo de arrepentimiento. Misericordia, sí, mi Señor me va a perdonar en el último día de la vida, sí, vaya con el manto a misa. Decía por ahí mi mamá, en paz descanse, y las señoras por allá, ya no se usa casi que vayan a la misa con manto. Eso por allá los beduinos, o por allá los musulmanes, o en otras religiones. Pero en nuestra religión católica y cristiana, muy poquitas mujeres ya van con manto. Y muy poquitos hombres se quitan el sombrero para entrar a la misa, o la cachucha. Se va de cualquier forma. Yo creo que también hay que mirar ese aspecto. Pero volviendo a la piscina de Siloé, que es el enviado, el ángel llegaba a sanar allí un día, cuando alcanzaban, como aquel que era inválido también, que había que impulsarlo, Jesús lo lleva al agua para que se recupere el movimiento, que era el tullidito, bendito Dios, y hace su obra primero Jesús, manifestarse con un milagro. Es la revelación que hace. Ya al final, cuando de nuevo se encuentra con el ciego, él ya rectifica, repiensa, revisa en su interior para reconocer a Jesús, porque no sabía quién le había hecho el milagro. Seguro que escuchaba, seguro que conectaba, seguro que se conocía del Mesías, del Salvador, pero no había tenido esa experiencia, o no sabía, no era consciente de ello. No había conectado conscientemente con Jesús. Ahora sí tiene una segunda oportunidad, que también nos la ofrece a nosotros. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Pero peor ciego es que en pueblo de ciegos cualquier tuerto es el rey. Mírese nomás allí, los padres del ciego, por miedo a ser repudiado por los judíos, de andar con Jesús, juntarse con la chusma, juntarse con ese pecador, que eran las maneras de ellos infiltrarse en la sociedad para increpar, para intimidar y sojuzgar, validando su comportamiento. Ellos no pueden tener rivales, se sienten amenazados, sienten en Cristo un enemigo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desprestigiarlo. En momento le dirán, ese está loco, ese está fuera de sí, ese está todo, para que la gente lo rechace. Y ese es el demonio que se mete allí para vestir de gala lo que no es, para vestir de verdad lo que es mentira, para llamar a la verdad, que es Jesús. Es una blasfemia, por supuesto. Y ahí también los saduceos con sus balbuceos y todo eso, haciéndole ver que esos eran obras de Belcebú, las sanaciones y todas esas cosas, cuando es la entrada triunfal de Dios en Jesús. ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué más signos necesitan? Su propia resurrección. Hemos de ver en la Semana Santa el domingo, bendito Dios, día que dominó el Señor, que nos tiene en gracia a Dios hablando de eso ahora, mis seres amados, conversando alrededor de su palabra de Dios, teniendo esta riqueza. Es que es el Espíritu Santo el que habla, no es su servidor, amigo y hermano, no somos nosotros, somos pecadores.
Todo es gracias a Dios. Mire que lo decía ahí, aparentemente un error. Todo lo hace Jesús. Es que la obra de sanación, de restauración, de restitución la hace Jesús. Nosotros lo que hacemos es acercar un poco, tratar de compartir nuestra experiencia de vida, no porque sea la mejor, ni la peor, ni porque sea un ejemplo, no, nos libre Dios de esa arrogancia, de esa soberbia espiritual, de esa soberbia intelectual, de esa soberbia emocional, de ponernos primero que Cristo. Oiga, ya de entrada estamos en la muerte eterna, no, queremos vida eterna. Y ese es el primero, bajarnos en la kenosis, para que suba Jesús. Esa Kyrios, como decía padre Carlos Yepes, es el movimiento al descubierto que hace Jesús, allí, siendo luz. Y esa dinámica del Kairos, del origen, maravillosa esa conexión, también con el hermano ciego, con el lodo, significando que es volver en la metáfora misma, como el autor sagrado lo define en Adán y Eva, en la creación. Es tomar nuevamente el polvo que somos siendo. Esa es la kenosis, humildad, humus, misericordia, miseria y carderis. La miseria humana, entre comillas, tenemos la dignidad de Dios en gracia del Espíritu Santo, pero somos indignos. Humildemente, eso es lo que el voto que hoy en gran medida con nuestra Santísima Virgen María, con nuestro Santísimo Virgen San José y el Santísimo Jesús, pobreza, humildad y obediencia. Esos son los caminos de santificación para lograr los frutos del Espíritu Santo y tener cada vez, como decía Jesús Higueras, en el espacio Palabra de Vida, en la meditación de la Palabra de Dios hoy, cada vez ser más Cristo, más parecido a Cristo, más semejante a Cristo. Tener esas cualidades de Cristo es tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Meditación, oración, ayuno y acción permanente. Esta bautismación de estos 3 días es el primer paso para entrar en comunión, en comunidad, que sucedía con este ciego, para reincorporarse en su ser conscientemente, coherentemente, ya sintiendo, pensando, actuando, sabiendo quién es Jesús, sabiendo situarse frente a Jesús. Tú eres el Señor. Ese es el Kyrios. Yo soy una criatura. Tú eres el que manda, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Señor Dios. Y a sus pies se postra. Esa es la kenosis. Y ahora viene para poder entrar a comunidad, a sacar a los padres también de esa hipocresía, de ese miedo, de esa cobardía. A eso nos llama el Evangelio. Mártires. Entregar la vida es eso. Bendito Dios. Sin temor, sin miedo, sin sojuzgamiento, no, con verdad, en justicia. Es que ahí se declara en ese proceso ser profeta, lo dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Declarar la verdad en Cristo, que es la luz, y declarar lo que es oscuridad, el que está en tinieblas, decírselo amorosamente, con la corrección fraterna. La verdad en Cristo es esta y esta es por mi fe, y ahí hablamos. No vamos a discutir, no vamos a reflexionar, con el diablo no se conversa, con el enemigo no se discute, y no se entra a una discusión bizantina con quien no tiene la verdad. Ya la falsedad es lo otro, déjeselo a él, que se enrede en sus propias falsedades, caigan en sus propias trampas. Se descubrirá en algún momento, seguir testigos de la luz y caminar hacia allá en amor, verdad y justicia. Ese es el llamado de ser profetas y ser sacerdotes. Mire qué hermosura el proceso ya tomando en la carta, en el libro de Samuel, con la elección de Dios a David,
su siervo, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todo, ya nos están llamando para la Eucaristía. Qué maravilla, bendito sea el Señor. Esa es la voz de Dios, Nuestra Señora de las Mercedes. La forma como en Belén se fija Dios. Ahí la prefiguración donde van a ser Jesús, en Belén. Hijo de David, el pueblo elegido. El reino de David encarna en el más pecador, todos, y en los más pecadores. Habrán de verse por allí, ayer meditamos en eso, el pecado con Betsabé, la mujer de Urías y muchos otros pecados, como reyes que se suben en su soberbia, ya más que espiritual y religiosa, porque juntan lo político y lo religioso, entonces se creen con todo el poder. En el tener, porque pueden tener todo lo que quieran, así lo prohibido, así sea lo del otro, así sea lo indebido. Creen que es suyo, porque él es el rey. ¿Rey de qué? También se muere, también se acaba, también es corruptible. Y el placer, sí, ¿placer de qué? Todo se desgasta. El cuerpo, la mente, el espíritu se desgasta. Tocando, sintiendo, pensando cosas que no son, arrastrando ideologías, decía Pablo a los efesios, dejándose seducir por ideas raras. Hoy nuestro hermano Santiago Martín y Javier también Martín en la homilía de la palabra de Dios, en el Magnificat y respectivamente los hermanos franciscanos de María y en la Eucaristía hacían alusión a esto. Como este movimiento sinodal en Europa, eso está causando sensación porque al Papa lo tienen arrinconado, lo tenemos solito. Y es un hermano de este territorio Aviala que trabaja con las periferias, que como Cristo va a buscar el pobre. Es un caminante del Evangelio, frente a otros que se creen doctores de la ley, los teólogos, son los fariseos de hoy día, en gran medida, movidos por movimientos arrianos, como dice Fray Nelson Medina, herejías, para aceptar cosas antivida, antinatura, anticristianas. Es que la iglesia, que es la cátedra, menciona ahí el Evangelio en los fariseos, la ley de Moisés, la ley de Dios con la salvación, que es la ley del amor, pero está la ley que suma todo ello en el Evangelio de Cristo, que es la Santa Iglesia, la cátedra mística instituida por apóstoles, discípulos y santos, por esas experiencias de vida maravillosas de todos estos santos de conexión mística con Dios, para entrar en comunión, en comunidad. Y esos son principios que no son negociables, porque es lo que se ha interpretado por más de 2023 años como la verdad en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, el cónclave, con la clave del Espíritu Santo, no con la clave de los movimientos verdes, con la clave de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, no, nada de ello, para permitir cosas que en Lutero también, que dividió la iglesia con el cisma, se quiere volver ahora a estos cismáticos a seguir haciendo lo mismo, cada vez más divididos, divide y reinarás. Eso es el patán, está muy metido en el corazón del ser, en el corazón de la iglesia, en el corazón de la comunidad. Tenemos que estar muy atentos a ellos. Ya daría para mucho esta meditación profunda, pero quisiera llegar a ese tercer momento que es con la comunión, la conversión, que es la confesión, para poder llegar a la Semana Santa y seguir glorificados en Cristo con la resurrección, que es por lo que ocurría glorificarse Dios en David, el menor de todos, el más pequeño, el polvo, que es el Magnificat de la María Santísima, que hizo el polvo al desvalido, todo ello que reza allí en San Lucas. Y ahora glorificarse en este ciego permite que hayan, entre comillas, seres con condiciones, con dificultades, con supuestas patologías o enfermedades o cosas raras, pero es para glorificarse Dios, en que ahí está la grandeza de Dios y que de ellos también debemos aprender.
y acoger en la misericordia. Entonces están meditación, oración, ayuno, acción, bautismación, comunión y la confesión, y vienen las obras de misericordia. Poner toda esta palabra de vida en obra, por obras, hechos y acciones que nos lleven a abrazar de corazón, más que con la mente, y abrazar físicamente, también materialmente a quien necesita, a nosotros mismos cuando nos necesitamos. Seres amados, maravillosa meditación, hoy día muy emocionado espiritualmente. Y quisiera seguir allí, pero ya por hoy me despido. Que sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Vayan en profundidad la palabra y disfrútenla, vívanla, siéntanla. Hasta pronto.